Bueno, continuando con los problemas de energía, vamos a pasar a el problema número 5 de trabajo y energía. Este es un problema que mezcla trabajo y energía al mismo tiempo, ya los dos conceptos que hemos ido aprendiendo. O sea, estamos hablando del teorema de trabajo y energía, ¿no? Entonces dice, un muchacho sobre su patineta parte del punto A sin velocidad inicial y se desliza sobre una pista, como se muestra en la figura. Nos da en el radio de 2 metros, que en todo caso también sería la altura, nos estarían dando la altura, ¿no? ¿Ya? Nos estarían dando la altura. Aquí, esta altura, ¿no? Que sería H. Con ambos energía nos van a decir, la energía potencial gravitatoria puede estar acá, ¿no? Entonces, nuestro nivel de referencia, lo más conveniente es colocarlo sobre sobre la horizontal. Entonces, si tenemos eso, seguramente vamos a decir que la altura es igual al radio, ¿no? Porque esa sería nuestra altura. En este punto dice, un muchacho sobre su patineta parte del punto A sin velocidad inicial, o sea, parte del reposo, velocidad inicial igual a 0, se desliza sobre esta figura, sobre esta pista, ¿ya? Se desliza en una altura h, esta es la altura h, como se muestra en la figura de radio 2n. ¿Hasta qué altura del punto B subirá? Entonces va a venir aquí el amiguito y viene por acá, por acá, por acá, por acá, y va a llegar seguramente hasta una altura. No dice que llegas finalmente hasta la misma altura, sino una altura desconocida. ¿Sí? Y esa es la altura que nos están pidiendo. ¿Qué altura llegará? Si solo existe rozamiento en la superficie horizontal, o sea, aquí está liso, no tanto que sube y va, se volvió liso. Pero en esta parte horizontal de 5 metros, sí hay una rugosidad. Entonces, ahí estamos hablando seguramente de una fuerza de rozamiento. Bueno, como ya tenemos conocido el problema, porque nos dan también el coeficiente de rozamiento, entonces resolvemos el problema. ¿Ok? Resolvemos el problema. Pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a explicar un poco de, bueno, en el punto más alto y en el punto donde inicia el movimiento y donde termina el movimiento, no es necesario hacer diagrama de cuerpo libre porque no necesitamos nada. En cambio, en la superficie horizontal sí necesitamos el coeficiente de rozamiento, la fuerza de rozamiento, porque aplicando el teorema de trabajo y energía, necesitamos de las fuerzas no conservativas, el trabajo de la fuerza no conservativa. En este caso tenemos una fuerza de rozamiento y la fuerza de rozamiento, como hemos aprendido, es una fuerza no conservativa. Entonces, aquí tenemos el peso y tenemos la normal, ¿ya? En el diagrama de cuerpo libre. No está dibujado de una forma diferente porque este problema lo tenía desde hace muchos años, ¿ya? Entonces, ya fui mejorando la forma del diagrama, entonces aquí se quedó como estaba antes, ¿ya? Entonces, pero lo mismo, ¿no? Tenemos peso y tenemos normal. La normal nos va a servir porque vamos a necesitar seguramente nu por n, ¿no? Aquí está. Trabajo de las fuerzas no conservativas igual a a energía mecánica final menos energía mecánica inicial. La energía mecánica final va a ser en el punto B, en este punto, ¿no? En este punto, aquí está mal, ¿no? No es en este lugar, es en el punto B, aquí en el punto más alto. Y la energía mecánica inicial es en el punto A, donde parte. Y el trabajo de la fuerza no conservativa solamente se da en este tramo. ¿Por qué? ¿Por qué no consideramos este tramo de donde desciende? Porque fíjense, y volvemos al problema que nos planteaban sus compañeras, aquí tengo una fuerza externa, es el peso, ¿no? Tiene peso. Pero este peso no es una fuerza conservativa, esta fuerza se conserva, por eso no la voy a considerar. Y aquí pasa lo mismo en el punto B. Pero en cambio, en esta horizontal tengo una fuerza externa, como dijeron sus compañeras, negativa en este caso, y es menos FR, es la fuerza de rozamiento. ¿Ok? Entonces, continuando, explico, y digo, energía mecánica final, energía mecánica final serían en el punto B, energía cinética más energía potencial, menos la energía potencial inicial, ¿no? O energía mecánica inicial, ¿ya? Estoy haciéndolo paso a paso, paso a paso, paso a paso, paso a pasito, ¿no? Como la canción Despacito. Ahora, en la energía mecánica inicial, en el punto B, ¿habrá energía cinética? No, no habrá, porque en este punto B se detiene, porque es la altura máxima que alcanza. Pregunta, ¿habrá energía potencial, gravitatoria o elástica? Pregunta para ustedes.
En el punto B, aquí, ¿habrá energía? Inge. ¿Sí? Dígame. Sí, Inge. Sí, Inge. Sí, ¿no? La energía será la energía potencial gravitatoria, masa gravedad por altura, porque tiene una altura. Sobre el nivel de referencia hay una altura h, entonces sí tiene. Dice luego, menos energía cinética en el punto A. Este es el punto A. ¿Habrá energía cinética en el punto A? Pregunta para ustedes. ¿Habrá energía cinética en el punto A? Pongo, ¿lo tacho o no lo tacho? ¿No? No, porque parte del reposo. No tiene energía cinética en el punto A. ¿Habrá energía potencial gravitatoria en el punto A? Sí. Sí, habrá, Sí. además que aquí está. Y la energía potencial gravitatoria será masa, gravedad por altura. ¿No ve? Masa, gravedad por altura. Porque masa, gravedad y la altura es su radio, ¿no ve? Su radio R. Eso les decía al comienzo del problema. Y básicamente ahí está, ¿no? Básicamente. Entonces decimos ahora, pero ¿cuál será el trabajo de la fuerza no conservativa? La fuerza menos FR, pongo negativo porque sé que es una fuerza negativa, ¿no? Es un trabajo negativo, fíjense. Ahora, ¿habrá trabajo positivo de una fuerza no conservativa? Sí, puede haber, puede haber. Una fuerza que no conserva la energía. Ya puede haber, puede darse ese caso. Voy a hacer un ejemplo en la siguiente clase con una tensión, que es una fuerza que jala hacia la derecha. Y aquí se cumple lo que dicen sus compañeras. Sí, trabajos positivos menos trabajos negativos, sí se cumple, pero nuevamente se cumple de acuerdo al problema, ¿no? Entonces, acá decimos trabajo de las fuerzas no conservativas, en este caso será la única, la fuerza de rozamiento por su distancia, es un trabajo negativo. Aquí no es K por si acaso, es R, ¿ya? R. Entonces, aquí lo que he hecho es factorizar M y me queda radio menos H, ¿no? ¿Ya? Lo único que me queda. He sacado el negativo hacia afuera. ¿Por qué hago esto? Para que se vayan los dos negativos. Negativo, negativo se van. Por favor, la fuerza de rozamiento siempre es negativa. Coloquen la negativa. ¿Ya? No se olviden de eso. La fuerza siempre es contraria al desplazamiento. Si es contraria al desplazamiento, siempre va a generar trabajo negativo. Yo aquí he factorizado para anular los dos negativos y convertirlos en mayúsculas. ¿Ya? En otros libros van a encontrar, nuevamente les repito, directamente aquí le van a colocar 0 y aquí le van a colocar más trabajo de la fuerza de rozamiento. ¿Ya? Pero si ustedes se fijan, lo único que están haciendo trabajo de la fuerza de rozamiento, ¿no ven? Que sería Fr por distancia. Lo único que están haciendo es llevarlo, este miembro al otro lado. En vez de negativo se vuelve positivo. Esto de acá lo llevan al otro lado, ¿ya? Solamente hacen eso en otros libros. Van a ver que a muchos libros les gusta hacer eso, pero al final es lo mismo. Bueno, entonces decimos que nos queda esto. Esto sería nu por n, ¿no es cierto? Nu por n. Y n es masa gravedad, entonces me queda nu masa gravedad. Esto ya lo sabemos de memoria por dinámica lineal. Entonces masa gravedad se van acá. Me queda solamente despejo h a este lado, los de otro miembro. Aquí me queda r menos nu por d. Y básicamente reemplazando datos estaré encontrando la altura h. Lo que me interesa que aprendan, y por eso les digo a veces yo me salto algunos pasos porque ya sé que no pasa nada con eso porque ustedes ya lo saben. Lo que me interesa es esto de acá. Y me imagino que se ha entendido. ¿Sí? Consulta, dudas, sugerencias, reclamos desde este punto. ¿Nada? No. Ingeniero, Dígame. ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Por qué la energía inicial es negativa? Ya. En realidad lo que estamos haciendo acá es hacer una diferencial de energía. ¿Ya? Por ejemplo, cuando queríamos hallar la aceleración, usted me decía aceleración igual a velocidad final menos velocidad inicial, ¿no ve? ¿Y por qué la velocidad inicial era negativa? Porque teníamos un eje de referencia, ¿no? Entonces nosotros decíamos que aquí tenemos velocidad inicial, ¿no ve?
y luego teníamos velocidad final. Si nosotros queremos hallar esta diferencial de velocidad, ¿no? No puedo escribir aquí la diferencial, pero la diferencial de velocidad era velocidad final menos velocidad inicial, ¿no ven? Entonces, si nosotros queremos hallar la diferencial de la energía, ¿no? La diferencial de la energía tenemos que hacer una resta. Cuando les hablaba del tema del carrito, de la montaña rusa, ¿no? De la montaña rusa, aquí teníamos nosotros energía en el punto más alto, le vamos a llamar energía mecánica inicial. Y luego tenemos energía mecánica final. Entonces, si nosotros queremos hallar la diferencial de esto, ¿y cuál es la diferencial de esto? La diferencial de estos dos puntos es, voy a hacer con otro color, la diferencial de estos dos puntos, de la energía mecánica inicial y final, es el trabajo. El trabajo de las fuerzas no conservativas. ¿Ya? Voy a hacer con subíndice, a ver. Aquí lo voy a colocar. El trabajo de las fuerzas no conservativas. Así lo van a encontrar en el libro, ¿ya? Entonces yo quiero hallar el trabajo de esas dos fuerzas. Entonces el trabajo solamente se puede dar en una distancia recorrida. Y esa distancia recorrida es todo esto de acá. Aquí hay trabajo. En todo este trayecto hay trabajo. Si yo quiero hallar ese trabajo, y para hallar ese trabajo tengo que hacer energía mecánica final menos la energía mecánica final. Es la única forma de encontrar ese trabajo cuantitativo que yo puedo medir. Resto Julius menos Julius me da Julius. El mayor de los Julius menos el menor de los Julius me tiene que dar el trabajo realizado. Espero haber respondido su duda y muchas gracias por su pregunta. Usted tiene más 20 puntos de entrada en el examen si es que yo le estuviera calificando. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? ¿Alguna consulta? ¿No? ¿Le respondí, joven, su pregunta? Sí, gracias, Inge. Le agradezco mucho a usted más bien por su pregunta. ¿Ya? Bueno, siguiente problema entonces. Fíjense, no me estoy evocando a la resolución del problema como tal, sino al planteamiento, ¿ya? A eso me estoy evocando. Fíjense aquí, tenemos otra pregunta nuevamente para que quede claro ese tema de las fuerzas externas y fuerzas internas, ¿ya? Fíjense, yo tengo acá un problema y dice, a ver, léamelo por favor, Lucero. Hasta luego, Inge. Hasta luego, suerte, jóvenes. Silvio creo que está pasando a otra clase, ¿no? Silvio, ¿en qué clase está? Pásenme por favor el link. Yo también quiero pasar a esa clase, no sea malo. Y se fue el link. Ya. A ver. Qué terrible pasar dos clases al mismo tiempo. Yo soy multitask. ¿Sabían que es multitask? ¿No? Que puedo hacer más de una tarea al mismo tiempo. Pero nunca he podido atender dos cosas al mismo tiempo. Puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Pero atender dos clases es muy complicado. Pero bueno. A ver. ¿A quién estaba molestando? ¿Quién me puede ayudar? ¿A quién le dije que me lo lea? Quiero que me lo lea el problema, por favor. Alguien, un buen amigo. ¿Alguien que me lea el problema? Eli, Eliana, Jimbo, Joel. Tengo 47 alumnos y nadie quiere leer. No puedo creerlo. Yo, Inge. Yo, Inge. Ya. Dele. Un bloque de masa M se suelta del punto A y describe la trayectoria inclinada AB y la trayectoria horizontal BC y se detiene en el punto C. Si θ es igual a 33,7 grados, ¿cuál es el coeficiente de fricción nu para que el bloque llegue hasta el punto C? Excelente. Le agradezco muchísimo. Ya, yo estoy bastante ya cansado. Me canso más en las clases virtuales. No sé por qué. Yo creo que debe ser no sé, creo que hablo más por alguna razón. Bueno, algo debe ser, ¿no? Algo debe ser. ¿Ya? Bueno, continuamos entonces. Vamos a hacer lo siguiente. Me voy a grabar, creo, para sus compañeros. O no, a ver, vamos a ver si estoy grabando. Así está todo bien, estamos grabando. Ya. Entonces, continuamos. Decimos, ese es un problema de examen, ¿ya? Un problema de examen que lo han planteado. Entonces, lo vamos a resolver.
Vamos a hacerlo más pequeño, ya lo han leído, tenemos algunos datos importantes, pero eso es lo de menos. Ahorita lo que me interesa es, miren, problema de examen, yo me voy a, ni siquiera sé qué me están preguntando ahorita, voy a olvidarme qué me están preguntando, qué ángulos, voy a hacer lo que tengo que hacer, es decir, encontrar por teorema y trabajo las ecuaciones correspondientes, por teorema y trabajo y energía, ¿no? Entonces decimos, realicemos diagrama de cuerpo libre porque necesito encontrar las fuerzas. Según sus compañeras, me decían, y perdón que les esté molestando tanto, ¿ya? Pero me parece que tiene que quedar claro. Aquí tengo una fuerza de rozamiento contraria al desplazamiento, ¿no ve? Cuando el bloque esté en esta parte de abajo, ¿sí? Cuando esté por acá, también tendré una fuerza de rozamiento. ¿Sí? ¿Estamos bien? Tenemos fuerza de rozamiento. Aquí tenemos también otra fuerza. Tenemos el peso. Y aquí también tenemos el peso. Aquí tenemos una normal y también tenemos una normal. ¿Estamos, no ven? ¿Ya? Entonces, decimos, vamos a hacer realizando el diagrama de cuerpo libre de A a B. ¿Ya? Entonces voy a hacer de A a B, diagrama de cuerpo libre, cuando la superficie está inclinada, tengo fuerza de rozamiento, lo que les decía, tengo normal, tengo peso, pero el peso lo voy a descomponer en el eje Y y en el eje X, que serían estos dos vectores, masa de gravedad coseno, masa de gravedad seno, eso ya lo sabemos de memoria, no hay donde perderse, ¿no? Entonces, hasta ahí está bien. Ahora hacemos el diagrama de cuerpo libre del bloque que está en la horizontal. Y vemos que solamente tenemos normal, tenemos fuerza de rozamiento, le vamos a llamar fuerza de rozamiento FR1 y FR2 porque son dos fuerzas de rozamiento, ¿no? Aquí le vamos a llamar FR1 y aquí le vamos a llamar FR2, ¿ya? Disculpen que esté escribiendo encima, pero aquí le vamos a llamar. Aquí le vamos a colocar FR1, perdón, esto era FR2, ¿no? FR2, ¿ya? Para que quede más claro, dos fuerzas de rozamiento. Entonces, aquí tenemos los diferentes diagramas. ¿Qué más vamos a necesitar? Bueno, vamos a necesitar, como hemos visto en los problemas anteriores, la distancia recorrida. Aquí tenemos un problema, ¿no? Aquí no hay problema, aquí la distancia es X, ¿no? De B a C. Pero necesitamos la distancia de A a B. Entonces, creo que por Pitágoras podríamos hallar sin ningún inconveniente esta distancia, porque necesitamos la distancia que recorre la fuerza. Para hallar el trabajo de la fuerza de rozamiento, porque es una fuerza contraria al desplazamiento, entonces decimos, perdón, decimos, aquí voy a colocar un dibujito, eso, ahora sí, una línea de un color amarillo, que necesitamos su distancia recorrida, porque necesitamos el trabajo de la fuerza no conservativa de FR1, necesitamos esta distancia. ¿Cómo lo llamamos por Pitágoras? Tenemos X, tenemos que encontrar esta distancia que podemos llamarle D, y tenemos el ángulo θ. Entonces aplicamos Pitágoras. Si aplicamos Pitágoras, tendríamos una ecuación parecida a esta, para hallar esta distancia D. Le vamos a llamar distancia D para que quede igual que el problema, distancia D, ¿ya? Esa inclinada va a ser la distancia D. Entonces decimos que ya tenemos las fuerzas identificadas para hallar las fuerzas que no son conservativas, ¿no? Ya tenemos para hallar trabajo, tenemos distancias, aquí tenemos FR1, FR2 y tenemos sus distancias respectivas. Pues hallamos la D de distancia por Pitágoras. Seno de θ, cateto opuesto X sobre hipotenusa D, despejamos D, sería X sobre seno de θ y ahí no pasó nada. Ahora, vamos a indicar el nivel de referencia de nuestro problema. Voy a borrar esto, no, lo voy a dejar. Vamos a indicar el nivel de referencia. El nivel de referencia vamos a pintar con otro color y el nivel de referencia va a ser la superficie. Esto va a ser el nivel de referencia, ¿ok? Entonces aquí le voy a colocar nivel y espero que ustedes se estén anotando los pasos para resolver los problemas de trabajo y energía, ¿no? Espero que estén haciendo eso. Aquí está, nivel de referencia. Entonces, una vez que hacemos el nivel de referencia, lo que tengo que hacer es colocar la ecuación de trabajo y energía. Y también necesito, según lo que me decía la ecuación, es encontrar dónde está la energía mecánica inicial y dónde está la energía mecánica final. Entonces, voy a hacer eso, ¿ya? Para que quede más bonito y que no quede así tan feo, voy a hacer lo siguiente. Aquí va a ser en el punto A mi energía mecánica inicial y aquí en el punto C le vamos a colocar, va a ser mi energía mecánica final, ¿ok? Entonces, decimos energía mecánica inicial. ¿A qué será igual la energía mecánica inicial?
Energía mecánica, no tenemos mucho tiempo, así que voy a yo responder directamente a las preguntas, ¿ya? Ya no voy a hacer preguntas. Energía mecánica inicial, la única energía que tengo, bueno, si se suelta del reposo, entonces no tengo energía cinética, ¿no? Solamente tendría masa, gravedad por altura, voy a colocar directamente, ¿ya? Masa, gravedad por altura, solo tendría la energía, no, seré inconsciente. Energía potencial gravitatoria, sería la única que tengo en este punto, porque se suelta, dice, ¿no? Si se suelta, ¿no? Entonces no hay elástica, no hay nada. Energía mecánica final, es hasta donde llega, ya es hasta donde llega. ¿Hasta dónde llegará aquí? Bueno, hasta que se detenga, dice, ¿no? Entonces si se detiene, no tiene cinética, no tiene gravitatoria, no tiene elástica, cero. No hay otra energía. Excelente, está bonito el problema, ¿no? Está bonito el problema, está facilito. El trabajo, veremos el trabajo. Trabajo de las fuerzas no conservativas, ¿ya? Trabajo de las fuerzas no conservativas. Y le voy a colocar que tiene que ser igual a energía mecánica final menos energía mecánica inicial. Pero voy a colocar aquí qué son esos trabajos. Primero tengo una fuerza de rozamiento contraria al desplazamiento. Es una energía no conservativa. Entonces digo menos FR1. Y luego digo por su distancia. ¿Cuál es su distancia? Por su distancia sería D solamente, ¿no? Por D. Luego digo menos FR2, es otra fuerza no conservativa en este tramo, en el de abajo. Y digo por su distancia. ¿Cuál es su distancia? X y nada más. Acabo de encontrar las tres cosas. Y nuevamente les digo, aquí no he considerado el peso, no he considerado el peso, que es una fuerza externa, ni siquiera esta fuerza aquí ya descompuesta, que es una fuerza externa, ¿no ve? Señorita, ¿se acuerda? Positivo menos negativo, me dijo. No lo estoy considerando, fíjese el positivo. Esto es una fuerza positiva, no lo estoy considerando, ¿ya? Mucho ojo, no lo estoy considerando. Entonces digo, seguimos. Bueno, eso me salió encima. Indicamos el nivel de referencia que ya está. Aquí está la ecuación. Menos trabajo, todo esto es trabajo, ¿sí? Trabajo de fuerzas no conservativas. Todo esto es fuerzas no conservativas, ¿ya? Son dos trabajos en este caso, pero solo de fuerzas no conservativas. Aquí tengo energía mecánica en C, que sería el punto final, y energía mecánica inicial en el punto A. Aquí ya más bien ya los he colocado aquí arriba, ¿no? O sea, como ya sé qué son, directamente agarro, bueno, la misma ecuación un poco más elegante, energía cinética en C, potencial en C, menos energía cinética en A y potencial en A. Bueno, para no hacerlo muy largo, yo lo he resumido hace rato. Todo era cero, ¿no? No había C, no había. Cinética no había, potencial no había, en C no había nada aquí. Y en A no había cinética, en el punto más alto, y potencial gravitatorio sí había. Entonces, esto sí hay. Y era gravitatoria. Aquí lo habíamos colocado, gravitatoria, ¿no? Aquí está, gravitatoria. Bueno, entonces seguimos y decimos, ¿qué más? Reemplazamos, en vez de FR1, colocamos FR1 por D, lo que ya teníamos acá arriba, menos FR2 por X, lo que ya teníamos, y menos masa gravedad por altura, porque aquí tenemos el menos y aquí tenemos masa gravedad por altura, porque era energía potencial gravitatoria. Entonces, luego lo que hacemos es básicamente, lo podemos multiplicar por menos 1, ¿no? ¿Sí? Pues lo podemos multiplicar por menos 1, y del diagrama de cuerpo libre que hemos sacado era la distancia D, entonces lo que hacemos es eso, ¿no? Reemplazamos, en vez de FR1 es nu por N. Nu por N es nu, sigue siendo nu. N es masa coseno de tita. Masa gravedad coseno de tita, ¿no ve? Se está respetando. Distancia es igual a X seno de tita. Es lo que habíamos hallado acá. Distancia seno de tita. Más FR2. FR2 nu por N. Nu es el mismo nu porque es la misma superficie con el mismo nu. Por eso nos dice el problema. Nu está tanto para la inclinada como para la horizontal. Y luego tenemos masa gravedad, ¿sí? Porque la normal en la parte horizontal, en la parte recta, ¿no ve? Solamente que tenemos que la normal es igual a masa gravedad. Ya no es por ningún coseno, solamente es masa gravedad. Entonces aquí tenemos normal, tenemos masa gravedad. Nu por su normal, nu masa gravedad, y por su distancia recorrida, que en este caso habíamos indicado que era X. Y finalmente es igual a masa gravedad por X, ¿ya?
Claro, aquí está bien, ¿no? Yo estaba queriendo volver a colocarle altura, pero fíjense, el dato de altura de la energía mecánica inicial es X, ¿no? ¿Lo pueden ver? Lo voy a borrar ya, esta parte. Es X, ¿no? Entonces, la energía mecánica inicial es masa, gravedad por altura, potencial gravitatoria. Entonces, masa, gravedad por X sería porque esto era X, la altura era X, era parte del problema. Entonces, X se me van por todos lados porque no hay más X. Y básicamente despejo new, reemplazo datos y habré encontrado lo que me estaban pidiendo, que new era igual a 0.4. ¿Está bien? Así de sencillo. Fíjense que he respetado todo lo que ustedes, digo, todo lo que les he indicado. Trabajo de fuerzas no conservativas, energía mecánica inicial, he respetado los signos, he respetado, y es un problema de examen. Y lo he resolvido como yo les acabo de enseñar. Por eso decía, si ustedes me hicieran caso a todo lo que yo les enseño, les puedo garantizar que van a aprobar. Revisen el libro y todo lo que yo les estoy enseñando van a aprobar. Pero vuélvanlo a hacer. Dominen lo que yo les estoy enseñando. ¿Ya? Y yo les demostraba, en anteriores semestres yo les demostraba. Después del examen, venían y resolvían problemas con el método que yo les he enseñado. No lo que comparten en los docentes, sino como yo les he enseñado igualito, porque a veces hay diferentes formas de hacer, ¿no? Como dijo su compañero hace rato, o sea, yo agarraba, lo resolvía en pizarra y les demostraba que mínimamente se sacaban entre 70, 85, hasta 90, hasta a veces 100. Y en el peor de los casos yo me ponía en el caso de ustedes, porque me ponía en el caso de ustedes, decía, ya, digamos que me he tonteado en esto, les decía, ya le pondré cero a esta pregunta. Y haciendo incluso eso, tonteándome en las preguntas más obvias, llegaba a tener hasta 60, 70 puntos. En serio. Y los que han pasado conmigo saben. Los que no, hubiera querido demostrarles, pero lamentablemente no hemos tenido ningún examen presencial, ¿no? Bueno, jóvenes, creo que por hoy es suficiente, ¿ya? Les tengo exactamente 2 minutos y medio, ¿ya? Les voy a proponer algo, voy a cortar hasta aquí la grabación, ¿ya? Les voy a proponer algo antes voy a cortar la grabación. Si es que no hay dudas de este problema, voy a cortar la grabación. ¿No hay dudas? ¿Consultas del problema? ¿Comentario? No, ya todo claro.